Mexicano, mexicanas reales, sean bienvenidos a una emisión más de Quesadilla Verdades. El día de hoy tenemos a un gran senador por el partido Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él es el senador Eli César Cervantes, que nos va a estar platicando cosas muy interesantes sobre, por ejemplo, que se viene ahorita la aprobación de las leyes secundarias reglamentarias para la revocación de mandato y que el INE quería meter sus manos en esa situación. La reforma electoral que le está urgiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde pues salió Ricardo Monreal a hablar de ese tema, sobre que él estaba proponiendo una de esas reformas y lo filtraron en el Reforma, lo que estaba proponiendo Monreal, los senadores. Y pues también vamos a hablar de temas trascendentes que están sucediendo el día con día. Podremos hablar hasta de Ricardo Anaya, de todo aquí con el senador Eli César Cervantes. Muchas gracias por estar aquí. Senador, cuéntenos, ¿de dónde viene usted? Saí, ¿qué tal? Mucho gusto para ti, un saludo para todo tu auditorio también. Yo soy de San Luis Potosí, soy profesor, vengo de una familia de profesores, de la cultura del esfuerzo, somos ciudadanos totalmente que por azares del destino llegamos aquí al Senado de la República y que nos sentimos muy satisfechos de poder estar contribuyendo en este momento histórico, en esta cuarta transformación. Efectivamente, un momento histórico. ¿Y cómo es que un profesor llega a la política? ¿Cómo llega a ser senador usted? Fíjate que fue algo muy curioso mi incursión a la política. Yo siempre he estado vinculado a la lucha social por mi padre, que ha sido un luchador, sobre todo empezó con una lucha sindical por la democratización del sindicalismo, por la educación pública, la defensa de la educación pública, y desde pequeño yo he estado metido en eso, decidí ser profesor por convicción, y cuando entro, pues continúo con todos los compañeros en esa lucha, me empiezo a involucrar, nos toca enfrentar el tema, la reforma a la ley del ISSSTE que hubo, que le quitó los derechos a muchísimas personas, ¿no? Incrementó la edad, metimos amparos, mi zona paró más de una semana, y ahí estábamos en ese sentido, pero no andábamos metidos en lo político, siempre apoyando a la izquierda, siempre apoyando al licenciado Andrés Manuel. Me tocó desde la parte del desafuero, después nos tocó ir a Ciudad de México cuando roban la elección en el 2006, esos mares de gente que yo no dejo de admirarme, cómo estaba todo llenísimo, llegaba hasta Bellas Artes, allá tenían pantallas, los ríos de gente te movían de un lado a otro, ya no te llevabas tú mismo. Nos tocó vivir toda esa parte, pero siempre alejados de los partidos políticos. Siempre. Y mi incursión a la política se da por un vecino. Pues resulta que ahí en la casa donde yo vivía tenía al lado un baldío, un lote baldío, y entonces se le ocurrió a un partido político local hacer limpieza de ese baldío, pero luego agarró parejo y empezó a pintar la barda donde yo vivía, y entonces yo salí y al ver que era un partido que no era el de la izquierda, pues lo que hicimos fue pues pedirles que quién les había dado la autorización. Y como no nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Pensábamos diferente, así se quedó. Llegaron los panistas, peor aún te la cuento, un domingo que yo llego a la casa, llegan los panistas, esto fue en el 2009, y vieron la barda ahí blanqueada, y ahí pusieron de sus candidatos. Fue para mí totalmente un insulto. Entonces, lo más temprano que yo pude, al día siguiente borré parte de esa barda y ahí le puse un mensaje, así que algo más o menos decía, roban, mienten, traicionan y ahora quieren tu voto, no apoyes a los amigos del Baester Gordillo, porque iban en coalición con Nueva Alianza. Así da un vecino conmigo. Llega, toca la casa, salgo y me invita a participar en Morena. Yo ahí todavía le digo que Morena como movimiento, todavía estaba como movimiento, asociación civil, y yo le digo que yo estoy más en
en la lucha social que en lo partidista, pero que sí apoyo. Y de ahí del 2009 empezamos los fines de semana a entregar el periódico Regeneración en la colonia y luego nos extendimos a la sección y acabamos acá. Con Jesús Ramírez Cuevas, cuando era él el director de esa revista. Sí. ¿Sí? Oh, muy bien. Sí, es correcto. Y en bueno, ya después usted entra como senador. ¿Cómo aportó usted en su lucha en San Luis Potosí para el triunfo del presidente de la República, de la Cuarta Transformación? ¿Cómo pues fue esa transición? Nunca lo pensé. Cuando a mí me invita el vecino, pues empezamos a participar alejados de la estructura. En el 2012 me invita a las asambleas, a esa asamblea donde... ¿El presidente directamente? No, era un vecino. El vecino. Fue muy ciudadano. Yo estaba de manera externa. En ese entonces mandaron el que estaba de encargado acá en San Luis Potosí, era Pedro Centeno, de allá del Estado de México. Yo no tenía acercamiento más que con el vecino en la colonia y en la sección electoral. Pero me invita a una asamblea y en esa asamblea me propone para ser consejero del 2012 y yo me reía, yo le decía, no conocemos a nadie, ¿cómo voy a quedar como consejero? Pues quedé como consejero. Y de ahí empezamos un trabajo ya ahora sí directo con Morena. Me fue absorbiendo Morena, me fui separando un poco de lo demás, porque sí creo, o sea, soy de esa idea, que mucho hemos luchado, mucho se ha marchado, hemos resistido. Yo vengo de una formación de la Coordinadora Nacional, de la CENTE, y entonces hemos resistido, pero las cosas pueden cambiar cuando llegan buenas personas al poder. Da gusto, ¿no? Que lleguen profesores que pues son personas como del pueblo, que lleguen al poder, que estén ahí, no que ahí está pues Osorio Chong, que está la Vázquez Mota ahí, o sea, unos personajazos que impresentables, es la realidad. Y bueno, en la Cuarta Transformación ahorita, ¿piensa usted que ya están las bases puestas ya para que siga el rumbo, para que no vuelva el PRIAN al poder? ¿O qué es lo que falta? ¿O cómo lo ve? Todavía falta mucho. Mira, en el 2015 yo fui candidato a diputado federal. Sabíamos que era el posicionamiento del partido. Después quedé como secretario de organización en San Luis Potosí. Y en el 2018 vamos en fórmula con el senador Primo Doté para el Senado de la República. Creo que faltan muchas cosas. El presidente, yo estoy convencido que es lo mejor que nos pudo pasar a los mexicanos, que está metido de tiempo completo, que está sacrificando a su familia, y creo que es lo menos que podemos hacer las personas que nos decimos de la Cuarta Transformación. Es lo menos, dejar todo, incluso sacrificar igual que él a la familia, nuestro tiempo, nuestra salud, hacer los recorridos como él los hace, vía tierra, etcétera. Pero se están poniendo las bases. Algo que yo me he dado cuenta es que nos falta todavía como país, porque no somos un país independiente. Dependemos de muchos, ¿no? Veo que hay poderes mayores que se están enfrentando, que se están poniendo ahorita los cimientos, que en estos 3 años que se llevan de gobierno se ha adelantado y se ha trabajado, yo creo que más de los sexenios anteriores, incluso juntándolos, pero sí veo que todavía hay dependencias, sobre todo en los estados donde vemos a personas que no responden a la Cuarta Transformación, que no son leales. Pero de ahí mismo de Morena o... No, o sea, gente que estaba en los gobiernos anteriores. Ah, claro. En Conagua, en Comisión, y siguen respondiendo a esos intereses. Vemos a gente que no quiere perder los privilegios, vemos instituciones que siguen derrochando dinero, que no haya austeridad. Bueno, ¿qué te digo del INE, no? A ver, eso del INE, o sea,
que están pidiendo una millonada, 5,800 millones de pesos, nada más para la consulta de revocación de mandato del presidente, y su presupuesto es como de 20,000 millones de pesos, lo que están pidiendo es para el siguiente año. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve el INE? ¿Qué piensa de ellos? ¿Qué piensa de Lorenzo Córdoba? ¿Qué se viene en el Senado con la reforma electoral, la revocación de mandato? Cuéntenos, ¿cómo ve primero al INE? El INE yo lo veo como un instrumento muy caro que dejó de funcionar, que no le sirve a la población, que es un árbitro muy protagonista, que se quiere meter en todo y que actúa más como partido político. Veo a el INE como una institución muy pervertida, muy corrompida, y me atrevo a decirlo por el tema que acaba de pasar, la consulta que no se logró la votación. Es responsabilidad del INE. Sí. O sea, algo que debemos decir, no perdieron los mexicanos, no perdimos los afines a la Cuarta Transformación porque se logró hacer la consulta, se sacó, pero el fracaso fue del Instituto Nacional Electoral, porque no difundió, porque no aplicó sus instrumentos, porque no puso las casillas, más bien actuó como si estuviera en contra. Entonces, ese INE tiene que ser cambiado, debe haber una reforma electoral, lógicamente, para que siga siendo un organismo independiente, que se sigan organizando las elecciones, pero sí debe venir un cambio muy tajante para que el instituto encargado de organizar las elecciones no tome partido y no salga tan caro. Va a ser de las primeras que se van a sacar. Lo primero que va a sacarse, pues el primero de septiembre vamos a empezar con el tema de la revocación de mandato, que la oposición le dio miedo. Esa es la realidad. O sea, le podríamos buscar muchos algoritmos. No, hombre, le da miedo que después puedan llegar ellos a tomar el poder, y eso sería muy lamentable, pero ejemplos tenemos. Está Brasil como uno de los ejemplos, Argentina, Ecuador, y ellos temen que ese instrumento se vuelva un instrumento para poder sacar y echar fuera a los malos presidentes que lleguen a enriquecerse como los anteriores que hemos tenido. Aquí se me fue el audio del micrófono, pero le pregunté al senador que si el INE había hablado con la oposición para que sabotearan el periodo extraordinario para aprobar la ley secundaria reglamentaria de la revocación de mandato. Es decir, para que el INE fuese quien pusiera las reglas de la revocación de mandato y no los legisladores como debe de ser. Y esto fue lo que dijo. No, yo estoy convencido que ellos sirven a intereses mayores. Ellos acaban siendo muchas veces empleados de los poderes reales, esos poderes que se están enfrentando. La Cuarta Transformación, ese es el principal objetivo, y yo espero que se logre en estos 3 años que vienen, que es lograr separar el poder político del poder económico. Ese es el gran reto, porque todavía lo vimos en estas elecciones. Todavía hubo momentos donde el poder económico, y con esa alianza que hicieron, pues, se aventaron muchísimo dinero. Y el INE solo sanciona a Morena. Es una barbaridad. El día de hoy el tema candente es el Ricardo Anaya. Todo el fin de semana molestando al presidente. Usted, senador, primero que nada, antes de entrar en el tema, ¿qué opina personalmente de Ricardo Anaya, de su actuar? Pues Ricardo Anaya ha sido parte de ese sistema que tanto daño les ha hecho a los mexicanos. Nos ha hecho a los mexicanos. De esas personas que de la política han tenido lujos, excesos, una vida carísima que ningún mexicano se podría dar, ni trabajando en 3 empleos, porque hay quienes así lo hacen, y pues es parte de ese sistema. Yo lo que percibo es que tiene mucho miedo, porque ya no hay impunidad. Faltan muchos por caer, pero tiene miedo y está queriendo asustar con el petate del muerto, ¿no?
Oiga, pero a la hora de huir, ya tiene un citatorio en el reclusorio norte. A la hora de huir y no presentarse, porque dijo que no se va a presentar, ya está cometiendo un delito, ¿verdad? Al no presentarse, al declarar. Sí, pues eso le tocará al Poder Judicial, a la Fiscalía, a todos, deslindar las responsabilidades. Pero yo así lo veo, ¿no? Si no tengo nada que temer, pues me presento. Pero seguramente él ha visto lo que le pasó a Rosario Robles y ha de decir, no, aquí me van a sacar todo lo que tengo, ¿no? Porque elementos, sin duda, los debe haber. Sí, pero ¿qué opina de que le está echando la culpa directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador? De que él es el que está dando la orden, de que él es el que lo está persiguiendo con ayuda de la fiscalía y de que le tiene mucho coraje por los debates y que no sé qué. No, es una justificación lo que hace Ricardo Anaya. Recordemos que Andrés Manuel no necesita perseguirlos políticamente ni de otra manera, porque los puede destruir fácilmente con el diálogo. ¿Quién no puede, o más bien, quién va a olvidar esa frase de Riquín Canallín? Si ahorita te hiciera una pregunta a ti, Isaí, ¿qué estaba diciendo Ricardo Anaya cuando se le acercó a Andrés Manuel en ese debate, donde Andrés Manuel lo que hizo fue cuidar su billetera? Nadie sabe. Pero todos sabemos. Y esa era la esencia. Son unos bandidos, son unos corruptos que se enriquecieron a costillas del sufrimiento del pueblo. Tan bandidos son que hoy, en medio de la pandemia, no hay deuda. Que hoy se incrementaron los apoyos sociales a la población y se le está dando. Hay deficiencias por parte de la Secretaría del Bienestar. Es cierto, las hay y las tenemos que señalar. No porque seamos enemigos o porque estemos fuego amigo, no, porque lo primero que tenemos que priorizar es a la gente. Y si el presidente en las mañaneras dice con toda la certeza y con toda la confianza, se le está entregando a todos los adultos mayores la pensión, muchos sabemos que faltan, que por el problema de la CURP, que porque no está certificada, es la mayor constante. Se tiene que resolver, pero no le deben dar falsa información al presidente, porque luego de esos errores es de donde la oposición se agarra para hacer grandes escándalos. Y sí tenemos nosotros, es nuestra responsabilidad, porque si no le dices al presidente o si no se le dice a las dependencias lo que están fallando, pues te vuelves cómplice por omisión y es contra lo que hemos luchado siempre. Entonces no podemos ser iguales. Tenemos que hacer un llamado fraterno, pero firme, para que las cosas se resuelvan. No podemos solapar que si el presidente, reitero, está dándolo todo, pues nosotros también lo tenemos que dar todo. Y hay quien no lo está dando todo. ¿Nombres? No, pues de los para prianistas. Qué te digo, la gente lo sabe, la gente los conoce y claro, los identifica. Pero sí, es tarea de todos, como funcionarios, pero también como ciudadanos. Exíjanles, eso sí tenemos que decir, el gobierno ya no es el mismo, el presidente no solapa la corrupción y él se está despojando de todo y no se vale que un mando menor haga cosas incorrectas, porque no nada más daña al presidente, daña este momento histórico de la Cuarta Transformación. Bueno, senador, y ya hablamos de este tema, Ricardo Anaya, que es un corruptazo. Sabemos que tiene que haber algo de complicidad, culpabilidad de lo que se le está inculpando. 30 años de prisión le quieren dar. Pero ya pasando a otro tema más adelante,
¿cómo se ve usted más adelante, después del Senado, después del 2024? ¿Piensa obtener otro cargo público? ¿Se va a volver a dar clases? ¿Se va a lanzar, no sé, gobernador de San Luis Potosí? ¿O va a querer volver al Senado o ir a la Cámara de Diputados otra vez? No sé. ¿Cómo se ve su futuro político? ¿Y qué le tiene que decir también a los simpatizantes de Morena, a la militancia? Cuénteme. Mira, yo en 3 años me veo en lo único seguro que tengo, con mi plaza de maestro. Me veo como un ciudadano que va a llevar la frente en alto, al que nadie le pueda reclamar que se corrompió o que fue incongruente con lo que siempre dijo. Yo así me visualizo. Trato de no subirme al ladrillo. Es muy común que la gente pierda el piso, porque ya llegas acá y senador, nombre. ¿A usted no le gustan ese tipo de atenciones, privilegios? Soy de la idea, y siempre lo he dicho y lo veo como docente, no soy más que nadie, pero tampoco soy menos que nadie. Tengo hoy una responsabilidad. Y algo que no nos podrán reclamar, y hablo en plural porque somos una fórmula, una mancuerna, Primo, Doté y un servidor. Primo deja el Senado no para irse a otro cargo de elección. Primo lo deja para seguir sirviendo, para estar en la lucha social. Regresa a sus orígenes. Yo no tengo inconveniente en regresar a esos mismos orígenes, de donde vengo. El problema es que se suben al ladrillo y entonces ya quieren vivir de esto. Tenemos que generar liderazgos, tenemos que sumar a más personas, porque hay personas muy valiosas que pueden aportar, pero hay quien se enquista y ya nada más pierde su dignidad con tal de obtener otro cargo. Y lo más importante que debe haber en la política, o que a mí me inculcaron, es mi dignidad. Te cuento una anécdota así muy padre que a mí me marcó con mi papá. Mi papá, te digo que es la parte de mi formación, de ahí vengo. Y no voy a manchar ese apellido que tanta lucha ha dado en San Luis Potosí. Una vez andábamos defendiendo, como comúnmente pasaba, los derechos del magisterio potosino. Y yo regresé desilusionado porque veía apatía, veía desinterés. Y entonces yo decía, a ver, nosotros nos cooperamos, ni siquiera nos pagan, nos cooperamos, sacamos nuestros volantes, nos informamos, nos trasladamos con nuestros propios recursos, ahí nos estamos asoleando para tratar de informarle a la gente, al maestro, lo que nos va a pasar, y los maestros algunos voltean y no, así, o sea, con desprecio. Tú decías, o sea, estoy luchando, no te estoy pidiendo nada, estoy luchando por ti, por mí, y ellos mismos, ¿sabes? Entonces yo llegué esa vez muy molesto a la casa con mi papá, y sí le dije, ¿sabes qué? Estamos mal, yo no sé por qué los maestros no se ponen las pilas, por qué no le entramos acá en San Luis Potosí. Me dejó que me desahogara, y luego me dio esta lección. Me dijo, yo solamente te voy a decir 2 cosas. La primera, haz las cosas porque crees que es lo correcto. No esperes nada, ni un gracias, ni un reconocimiento, porque si esperas algo, lo que sea, desde ahí ya fracasaste. Y número 2, si te vas a meter a estas cosas de la política, que en ese entonces era política sindical, se necesita carácter. No te puedes andar quejando. Si no tienes carácter, agarra a tus 2 niñas y dedícate a ellas, y se acabó. Entonces, eso a mí me hace verme así. Yo me veo como un ciudadano que puede hacer más amigos, que puede seguir aportando, pero soy de la idea que con cargo o sin cargo puedes aportar, siempre y cuando estés convencido y decidido. Y eso espero, toco madera para no echarme a perder
con el dinero, que nunca gane el dinero, porque al final eso se queda. Y lo que uno busca es trascender, dejar un ejemplo que se pueden hacer las cosas diferentes, que no me voy a hacer ni más pobre ni más rico, sino que voy a cumplir con esta responsabilidad, porque nosotros al entregar ese recurso con gestores, con el equipo de trabajo que tenemos, es porque entendemos muy bien que la gente votó para que hubiera un cambio general, no un cambio personal ni de mi familia. Es un cambio general y a eso le estamos apostando. Y pues nosotros, aunque fuimos electos por San Luis Potosí, representamos a todo el país. Y entonces hay un dicho que dice que a donde fueres haz lo que vieres. Y yo mejor digo, a donde vayas haz lo que sabes. Y si estoy en la Ciudad de México, ahí voy a tratar de movilizarme, ahí voy a estar en contacto con la gente, porque decidimos irnos a vivir para allá, para meternos de tiempo completo. Y si me mandan por alguna comisión, como este fin de semana que estuve en Durango acompañando un informe, pues allá hay que ir a hablar con la gente, allá hay que estar cercano a ellos, en donde fuere. De ahí venimos y de ahí no pienso salir. No, me parece pues muy bien, ¿no? La situación, pues, una persona sencilla que está en el Senado, porque a mí me tocó ir al Senado en el 2019, vi a Chonja ahí rodeado de gente, todos siguiéndolo así como sus, no sé si eran sus guaruras, no creo, era gente que trabaja con él, ¿no? Y muy acá, con la vista hacia arriba, ¿no? Y dije, no, ¿cómo se cree de la élite acá? Se cree demasiado. Y veo una persona, a los de Morena los conocí a varios, y gente así muy sencilla, así como usted, profesor, maestro, ¿no? Que no se cree la más que las personas, ¿no? Y a mí me parece, pues, también impresionante que haya accedido a estar aquí en el canal, que incluso no fue batalloso para la entrevista, o sea, para conseguir la entrevista ni nada, fue muy sencillo todo. Y pues más gente así se ocupa en la política, es la realidad. Se nota que con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la llegada de Morena al poder, sí están cambiando las cosas, ¿verdad? Sí, sin duda hay un cambio. Yo volteo al Senado y sí veo que hay una mayoría que ahora sí es el pueblo de México. O sea, a mí no me cuentan de educación porque no soy teórico, yo lo vivo en la práctica, lo he vivido, las carencias. Hay doctores que no les cuentas de los hospitales porque lo han vivido. O sea, no es lo que he leído, no es el discurso mediático. Y estamos tratando de aportar en ese sentido. Entonces yo sí veo un cambio. El llamado a toda la militancia es a que cerremos las filas. Hay un documental muy bueno que ojalá la gente lo vea y ojalá lo recomiendes, no sé si tú ya lo viste, se llama Al filo de la democracia. Es la historia de Brasil, de Lula y Dilma. Sería muy importante que la gente lo viera, porque es lo que nos puede pasar si nos gana la soberbia. También ha habido un exceso de confianza, ha habido personas que creen que ya me toca, no es de ya me toca. Y también los políticos entender, o los que tienen ahorita una representación, sea presidente del partido o lo que tengas, deben entender que una persona sola no puede hacer un cambio. Necesitamos de todos, necesitamos tener un piso parejo, necesitamos acabar con el influyentismo. Y hay muchas cosas que se deben erradicar. Morena debe ser un partido fuerte, no un partido a modo. Y la fortaleza se va a dar mediante la pluralidad. Diría una canción de Joaquín Sabines, que gane el quiero y no el puedo. Esa es la gran lección que tendrían que tener todos. Ser incluyentes, estar a la altura de las circunstancias, porque esto se puede salir de control. Ya vimos y hemos escuchado también a empresarios, de esos que no pagaban impuestos, que dicen, hasta pagaría el doble con tal de que saquen
Andrés Manuel de la presidencia. Entonces, si nosotros no nos cerramos filas, si nosotros no somos incluyentes, si no dejamos de pelear, pueden regresar y va a regresar la derecha más conservadora y tenemos que estarle recordando a la población de dónde venimos y el sufrimiento que hemos tenido para el día de hoy no desaprovechar esta oportunidad que tenemos. Aquí otra vez se me fue el audio del micrófono, pero le pregunté que se había cambiado mucho la política en general mexicana con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la llegada de la Cuarta Transformación, y me platicó que en el Senado hasta tenían estéticas, así como lo escuchan, estéticas para cortarse el pelo, para maquillar a las senadoras, y chequen, es muy interesante lo que dice. No, claro que ha cambiado. Y eso es algo que le tenemos que recordar a la población en cada momento. Por eso la importancia de que espacios como el tuyo, de la quesadilla, estén informándole a la población, pero también necesitamos nosotros como representantes de la población seguir en las calles, como ciudadanos seguir avisando, porque a la gente ya se le olvidó lo de la Casa Blanca, ya se le olvidó que se quitaron los privilegios, que se redujo el presupuesto. En el Senado de la República, lo que llegaba a la partida de los partidos políticos se redujo al 50%. Bueno, en el Senado de la República había hasta peluquería, había estética, llegaban los senadores y las senadoras y ahí las maquillaban, ahí les cortaban el cabello y no cualquiera les podía echar mano. Si alguien quería pertenecer a esa estética o a ese lugar donde los arreglaban, tenía que tener certificación internacional. Quitaron la peluquería. Yo no me apuro, mira. Yo fácilmente. Pero eran excesos. La compañera Beatriz Gutiérrez Müller, ella renuncia a ser la primera dama, el avión presidencial. Ha habido unos cambiazos, simplemente lo que se gastaban en vuelos el presidente. O sea, el presidente es una persona todoterreno, es una persona de a pie, es una persona que lamentablemente por esta cuestión de la pandemia ya no ha podido estar tan cerca de la población, pero es alguien que siempre ha estado cerca de la gente. Pero qué bueno que tuvimos este presidente en estos momentos tan difíciles, porque ya me imagino cómo estaríamos de endeudados, cómo habrían derrobado utilizando este tema del COVID, ¿no? Y hablando de la salud, no, hombre, pobre México, cómo nos hubiera ido con cualquiera que no fuera Andrés Manuel. Y otra vez sin micrófono, pero aquí le pregunté que si cuáles eran personalmente ya los temas de su agenda legislativa, es decir, las leyes que él va a impulsar de manera personal en el Senado, y pues esto fue lo que me dijo que está muy interesante. Sin duda alguna, una de las prioridades es el tema de la salud. Ahí nos tenemos que meter de lleno. Yo pertenezco a esa comisión. También debe haber algo, una reforma muy fuerte al tema educativo. O sea, el tema educativo, hubo muchos agravios. Si bien es cierto, y con esta Cuarta Transformación, porque el presidente es el gran goleador, todos lo podríamos ver así, pero no podría estar haciendo eso si no fuera porque tiene un Congreso que le está aportando para que se hagan los programas sociales, etcétera. O sea, vamos juntos y tenemos que cerrar filas, las secretarías federales, los legisladores, porque al final de lo que se trata es que esto cambie. Tenemos que meternos, pero hay varios temas, te decía, pendientes en la cuestión educativa. Hay el tema de las sumas, por ejemplo, que tienen que ver con presupuesto y que por eso no es tan fácil sacarlo, pero le tenemos que atorar. También está el tema de los trabajadores del Seguro Social. Yo soy secretario en la Comisión de Zonas Metropolitanas y tenemos que se va a sacar la ley de movilidad que tiene que ver, y tenemos que ser muy responsables para que no le cueste al erario y que no se beneficien otras personas.
hay mucho por hacer y lógicamente respaldar las propuestas que pida el presidente de una manera muy responsable. Luego allá nos dicen que somos lacayos y no, hombre, fue a lo que nos comprometimos. Desde el 2018 el compromiso era sacar el proyecto alternativo de nación y se ha cumplido. El Senado de la República, todos han puesto de su parte, se han esforzado. Nos ha tocado incluso apechugar, porque hay compañeros que luego nos atacan y nos tachan de traidores, pero realmente todo ha salido a favor del presidente. No es tan fácil porque tienes que lidiar con las otras bancadas y salen caras. A ver cómo nos va con esta alianza que se hizo, esta coalición, y a ver cómo nos pagan los nuevos legisladores, ¿verdad? Bueno, y hoy se anunció por parte del PRIAN-RD que van a ir a la OEA, Marco Cortés, Alito Moreno, o sea, los presidentes de los partidos van a ir a la OEA, la Organización de Estados Americanos, a denunciar las elecciones, que hubo narcoelecciones, y culpan al presidente de estar coludido con el crimen organizado, que él tuvo todo que ver, y van a ir con Luis Almagro a denunciar esta situación. ¿Cómo ve? Ya salió la foto, ahí la tenemos en Twitter, la están pasando. ¿Cómo ve esa situación? ¿Qué opina de esos señores que están haciendo esas locuras? El león cree que todos son de su propia condición. El presidente no se metió en las elecciones. Si se hubiera metido, habría arrasado. Si se hubiera metido, los hubiera hecho pedazos. Pero el presidente es respetuoso. El presidente es un demócrata que ha tratado, incluso se quitó el fuero. Es alguien que predica con el ejemplo. Y pues estos personajes, yo los veo desesperados. Y qué bueno que se estén quitando las caretas. Mira, antes decían que eran cosa diferente. Si tú recuerdas, Fox engañó a muchos mexicanos con eso de que iba a tener un cambio. En estas elecciones pasadas se quitaron la careta y dijeron, somos uno mismo. Somos el PRIAN-RD que siempre se estuvo denunciando. Y qué bueno que ahora se quiten las caretas y están, bien lo dice el presidente, como los conservadores. ¿Qué es lo que son? Recordemos el tiempo de Benito Juárez, cuando se fueron los conservadores a traer un rey europeo. Ahí van, qué bueno que les vaya bien, pero lo que sí deben saber es que hay mucho mexicano y que los mexicanos siempre hemos sido valientes, hemos sido fuertes y hemos enfrentado las batallas y que vamos a respaldar y vamos a defender al presidente. Sí, tanto en el Congreso como en las calles. Siguen haciendo lo mismo los conservadores, la oposición, ir al extranjero, quererse traer una persona, o sea, que eso es traición a la patria, los podrían hasta juzgar por esa situación, la realidad, ¿no? Sí, pues actúan igual, nada más que ahora de manera diplomática, pero pues lo que van a pedir es ayuda porque no ven cómo frenar al presidente, que tiene el cariño de toda la población por la manera en que se ha conducido. O sea, él, ¿qué hizo siempre? Pues estar de la mano, estar cercano, y ahora lo vemos también al presidente todos los días. ¿Cuándo pasaba eso, no? Hay imágenes donde a Peña Nieto los empresarios le reclamaban, casi lo regañaban al presidente de la República. Hay fotos de eso. Y ahora el presidente no se reúne con ellos, él no se reúne ni le informa a las élites, él informa a todos. Y todo el que quiera estar informado se puede levantar, eso sí, se tiene que levantar tempranito a estar escuchando la mañanera, ¿no? Sí, es obligación eso. Si no, pues no se entera uno de lo que está sucediendo, es la realidad. Estoy viendo una nota que en los últimos 3 años la Cuarta Transformación aprobó 378 reformas para la transformación de las instituciones, es decir, a favor de México. Fíjese nada más. Trabajo importante que hacen senadores como Eli,
Elicésar Cervantes, y esta es la realidad que estamos viendo ahorita en la Cuarta Transformación, ¿no? Ese es el que, ¿eso cree usted que debe ser el papel de los políticos en esta Cuarta Transformación? ¿O cuál es el papel que usted cree que sea? Pues mira, el papel, sin duda alguna, es cumplir con la responsabilidad legal que tenemos y que se está haciendo. Hay mucho trabajo que la población no ve porque tenemos que estar sentados, leyendo, revisando, consultando, para hacer las propuestas necesarias. Se ha vendido la idea, y eso ojalá lo podamos revertir, la idea de que el legislador solo va a sentarse y a levantar la mano. No es cierto. O sea, estamos en comisiones, estamos con dependencias. En el caso de un servidor, junto con Primo Doté, porque nosotros desde la campaña anunciamos que iba a ser un 2x1. Entonces, en ese 2x1 dijimos, con el mismo sueldo, vamos a trabajar los 6 años. Y mientras uno está cubriendo la cuestión legislativa, todo lo que se tiene que ver allá con las dependencias, el otro va a estar cubriendo la atención en el Estado. Tenemos 6 casas de enlace por la extensión territorial de San Luis Potosí. Tenemos 8 vehículos para trasladar a pacientes de las zonas más marginadas, de las zonas indígenas, del altiplano potosino, a San Luis Potosí por cooperaciones. Tenemos personal que está dedicado para gestoría, de tema de salud, de ir con las dependencias. Y nosotros, en este esquema, porque luego nos dicen que si es un acuerdo, no, es un esquema funcional. Y esa es la parte que queremos dejar huella. Muchas veces el suplente es el de letras chiquitas, es el que no aparece a menos que el otro se vaya a otro cargo o que fallezca. Y aquí no, nosotros estamos trabajando en conjunto. Fue un esquema que se planteó desde el 2018 en la campaña y que una vez que se logró, yo estuve los 3 primeros años en San Luis Potosí, generando la estructura, teniendo la comunicación con la población, viendo a las dependencias, haciendo las gestiones, junto con todo un equipo, porque no podemos solos. Nosotros, en vez de quedarnos el dinero, lo ponemos en gestores. Y yo hasta tengo una frase, porque también hay gente que llega a pedir apoyo económico en un momento desesperado. Yo les digo, con nosotros del dinero ni se preocupen, no hay. No, pero pues... gestiones, todo. Si tenemos que ir a Infonavit, te acompañamos. Nada de que te mando y que mando una tarjetita o mira, no. Si tienes que al Hospital Central, que es el hospital de tercer nivel acá, el doctor Morones Prieto, nosotros te acompañamos, nosotros le entramos. Es terrible ver en los hospitales, al menos acá en San Luis Potosí, a personas que no les entregan el cuerpo de su familiar porque no han liquidado. ¿Y qué opina de eso? O sea, ¿es ilegal eso? ¿Pero qué? Eso es ilegal, pero la gente no sabe. Ajá. A la gente la presionan, juegan con el sufrimiento, con el sentimiento de las personas, se andan endeudando, andan vendiendo cosas, empeñando, etcétera. Eso es terrible. Y hoy le podemos decir a los potosinos, y yo me siento satisfecho por eso, no les hemos fallado. Mira, uno de los casos, y yo incluso en ese momento me aventé una pijamada ahí en el Hospital Central, porque no querían recibir una paciente. La paciente llegó por una trombosis venosa en noviembre, finales de noviembre. Entró, la atendieron, le mandaron a hacer un estudio que tenía que pagar el familiar y les dijeron, es que no tenemos, no se preocupe. Valiéndose de que la gente conoce sus derechos, incluso que la señora no sabía leer, le dan una carta y le dicen, usted firme esto, lo firma, era el alta voluntaria, y le dan unas pastillitas y ya, cuando nos llega el caso a nosotros, ese mismo día vamos por ella en vehículo de nosotros particular, la trasladamos al hospital,
no la querían recibir porque ya la tenían detectada que era una persona que no tenía. Y entonces ahí nos metimos y no nos salimos hasta el momento en el que ella ingresó y se le dio la atención. Y así infinidad de casos que han salido sin pagar un solo peso, que es lo que dice la ley. Ahora con lo del INSABI se les aumentó el presupuesto. Lo malo es que esta pandemia pues ha generado que los mismos gobiernos sean los que sigan teniendo el control. Pero a eso nos dedicamos, y nosotros lo que yo creo que tenemos que hacer los legisladores es estar muy cerca de la población. Sí, o sea, eso falta, es la verdad. Pero también en el 2024 ya vimos cómo se ve usted, pero ¿a quién ve usted como presidente para el 2024? Hay varios nombres, ¿no? Ya sabemos, Ebrard, Sheinbaum, Tatiana Cloutier, hasta dicen que Noroña, pero pues, ¿qué opina usted? ¿A quién ve o a quién le va? Hasta se dicen que Ricardo Monreal, o no quiere decirlo, pero yo preferiría que sí lo dijera, ¿no? ¿O quién ve? No a quién le va usted, a quién apoya, sino a quién piensa que usted que sería el presidente en 2024, o el candidato Morena, pues. Yo veo a 3 personajes muy fuertes, porque necesitamos personas que sean, sin duda alguna, personas que no nada más representen a la Cuarta Transformación, sino que tengan experiencia, que conozcan y que logren ser eficientes. Yo sí veo a 3 personas muy posicionadas, que sería Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum y el canciller Marcelo Ebrard. Pero yo a quién apoyaré, creo que ahorita todavía estamos falta mucho. Pues al que esté, ¿no? Al que quede con Morena, hay que apoyar. Sí, el problema muchas veces es que cuando se empiezan a abrir las personas, cuando ya tienen definido quién es la persona a la que van a apoyar, empiezan los conflictos. Sí. Está como el de la lechera, ¿no? Que ya va con la leche acá, todavía ni ordeña la vaca y ya se está imaginando un negociazo. Entonces, yo sí digo que todavía es muy pronto para definir quién. Veo a esos personajes y yo voy a respaldar a la persona que garantice la continuidad de la Cuarta Transformación. Sí, eso es lo importante, efectivamente. Sí, y tenemos que impulsar. Si alguien más tiene aspiraciones, si los 3 tienen aspiraciones, porque creo que de alguna manera lo han manifestado los 3, que trabajen. ¿Para qué les metemos el pie a uno o a otro? ¿Para qué descalificamos a quien sea? No, que demuestre cada quien su trabajo, que se lo gane, que haya un piso parejo y cerremos filas todos. Yo creo que estamos a tiempo. Y si no aprendemos de lo que pasó en estas elecciones del 2021, pues vamos a estar muy amolados en un futuro, ¿no? Porque los pleitos no nos van a ayudar. Para nada. Que sea el diálogo, que sea la concertación, que sea incluyente todo. Qué bueno. Oiga, senador, ¿algo más que quiera aportar? ¿Algún tema en específico? No, Isaí, pues agradecerte, felicitarte. Creo que estos esfuerzos que están haciendo ustedes con estas tecnologías, estos nuevas modalidades de ustedes como youtubers, que son muy vistos, que son muy escuchados, son clave. No dejes de hacerlo, no cambies esa parte. Agradecerte porque eres una pieza clave. Yo estoy convencido de que fueron millones de mexicanos los que hicieron esta transformación, hombres sin nombre o que no conocemos de en persona, hombres que a lo mejor no han figurado, que no han tenido la oportunidad de estar en un espacio donde puedan verse, pero son millones de hombres y mujeres que íbamos y sin conocernos andábamos tocando. Buenas tardes, venimos de parte del licenciado Andrés Manuel, mire el periódico o las firmas para la reforma energética, infinidad de cosas. Hay que agradecerles a ellos, hay que ser recíprocos, no hay que ser ególatras.
porque hay muchos que ya dicen, no, es que yo, gracias a mí ganó el presidente. No, fue gracias a todos los mexicanos y no debemos alejarnos de ellos. Agradecerte a ti porque juegas un papel muy importante en compañía de todos los youtubers y de toda esa prensa independiente que está contrarrestando las mentiras de esos medios que tenían el poder y que lo tienen económico para desinformar a la población. Hay mucho por hacer y en lo que podamos contribuir estaremos siempre al pie del cañón. Pues ya sabe, aquí tiene su espacio abierto para hablar de lo que usted quiera. Aquí, senador Elí César Cervantes, me da mucho gusto que un profesor esté en el Senado, una persona de pueblo, una persona de a pie que viene desde abajo. Y la realidad es que pues México necesita más gente así como usted en el poder, que legislen, hagan leyes para la gente, hagan leyes para mejorar. Por ejemplo, usted que habla sobre que hacen falta más leyes que regulen la situación de los maestros, pues más gente que piensa como usted se necesita en la cuarta transformación. Mexicanos y mexicanas reales, gracias por haber estado en este video con el senador Elí César Cervantes. Y les recuerdo, se suscriban al canal, activen la campanita, den el like si les gustó esta información. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Un abrazo. Senador, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti por